Bienvenido a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a hacer una deducción del concepto de derivada desde un punto de vista geométrico. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser escribir una función que inicialmente va a tener el siguiente valor: f de x igual a, vamos a poner x cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra función. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar un par de deslizadores. Después vamos a editar en los nombres, solo lo vamos a colocar acá. Ok, ya tengo los dos deslizadores, los vamos a poner bien ubicados acá y vamos a ir editando uno a uno. El primer deslizador, vamos a editar las propiedades, se va a llamar x0. En la parte de deslizador le vamos a colocar las propiedades de menos. El mínimo va a ser de menos 10 y el máximo va a ser de 10. Y el incremento va a ser de 0.01. Bien, ya tenemos entonces esto listo. Tenemos el deslizador que va entre menos 10 y 10, que se va a llamar x0. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser editar el otro deslizador, que vendría a ser este, el que ahora se llama b, y como propiedad le vamos a poner de mínimo 0, de máximo un valor de 1. Otra cosa más, le vamos a cambiar el nombre, y como nombre le vamos a poner nombre de una letra griega mayúscula delta, nombre. Ups, acá me creo uno nuevo. Bueno, vamos a eliminar este directamente y nos quedamos con el que teníamos, delta, pero este no va a quedar en delta, sino delta x. Ahí sí. Y bueno, tenéis que cambiar nuevamente las propiedades de deslizador, que es de el mínimo 0, ahí, y el máximo 1. Y el incremento cada 0.001. Bien, entonces vemos que tenemos el deslizador. A este lo vamos a hacer también visible en pantalla, objeto visible, y lo vamos a desplazar justo debajo del otro. Bien, ya tenemos nosotros un x sub 0 o x0, un deslizador que se llama x0, que toma valores entre menos 10 y 10, y un delta x que toma valor entre 0 y 1. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser trazar una línea vertical que va a cortar la función, y al eje x lo va a cortar justamente en el valor que nosotros le demos al deslizador x0. Para eso vamos a hacer lo siguiente: escribimos la ecuación x igual a x0. Listo, ya tenemos nuestra línea recta vertical, y vemos que cuando nosotros desplazamos el deslizador se desplaza exactamente como debería. Se va desde menos 10 hasta más 10 inclusive. Bien, lo que vamos a hacer ahora a continuación, vamos a poner ahí, y a continuación lo que vamos a hacer va a ser trazar una línea paralela a esta, pero desplazada en delta x unidades, de tal manera que nosotros con este deslizador podamos acercarlas o separarlas. Entonces vamos a poner acá otra ecuación que va a ser x igual a x0, y acá tendríamos que hacer uso del teclado más delta, letras comunes, x, enter. Entonces escondemos el teclado y mostramos. Lo que yo tengo ahora, si ustedes se fijan, son dos líneas verticales que cortan a la función. La función, la segunda línea que hemos tirado, en este caso de color verde, es paralela a la primera, y nosotros variando el valor de delta x
podemos hacer que se acerquen o se separen. Y variando el valor de x0, nosotros podemos hacer que se desplacen a la izquierda o hacia la derecha. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar puntos para mostrar las intersecciones. Entonces vamos a colocar un punto de intersección acá, otro punto de intersección ahí, y ya que estamos colocaremos acá en el eje X. Si nosotros desplazamos los valores, vemos cómo los puntos se desplazan. Es más, acá nos está faltando uno, que vendría a ser este. Bien, entonces ahí tenemos nosotros nuestros puntos. Vemos que podemos acercar las dos líneas paralelas y las podemos separar. De paso, esto en gran medida es bastante engorroso para trazar todo esto en GeoGebra, pero el concepto no es lo que no es tan complicado. Estamos construyendo todo esto para comprender el concepto de derivada. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser tirar una línea que va a ser perpendicular a esta línea y a este punto. Para eso buscamos la perpendicular, elegimos el punto y elegimos la línea. Y vemos que si nosotros desplazamos, se desplaza también esa perpendicular. Bien, por último, lo que vamos a hacer va a ser tirar una línea recta entre el punto A y el punto B. Bien, esa línea recta que vimos ahí, eso vendría a representar, cuando nosotros acerquemos ambos puntos, vendría a representar el valor de la derivada. Hasta este momento vamos a acercarnos un poquito al eje, al 0, para que se note más. Y vamos a separar más el delta X. Un poquito más cercano al 0. Ahí. Bien. Si nosotros nos fijamos en esta gráfica, nosotros vemos que hay una recta que corta a la curva en dos puntos. Esto vendría a ser por definición una recta secante, porque corta en dos puntos a el arco de la curva. Ahora, si nosotros acercamos esos dos puntos, es decir, achicamos el valor de delta X, que es la diferencia entre estos dos, entre las coordenadas X de C y de D, si nosotros acercamos esos valores, vamos viendo que la inclinación de esa recta va cambiando hasta el momento en que están muy cercanos, prácticamente 0, en cuyo caso la recta se transforma en una recta tangente. Todavía hay una pequeña separación en los puntos, pero si nosotros nos acercamos más, ahí, ese es el mínimo valor. Nosotros vemos que a medida que vamos acercando este valor, la recta se va transformando de una recta secante, porque corta en dos puntos, a una recta de tipo tangente. El objetivo de la derivada es obtener, y vamos a corrernos un poquito más acá, no tanto, ahí. El objetivo de la derivada es obtener la inclinación de esta recta, o la pendiente de esta recta. Para obtener la pendiente de esta recta, nosotros lo que tenemos que hacer es a este triángulo que se forma, que sería el triángulo AB, y acá le vamos a poner un punto también, el triángulo ABE, para nosotros obtener la inclinación de esta recta tangente, repito, para obtener la inclinación de esta recta, que después se transformará en tangente, que ahora es secante, lo que hacemos es sacar la tangente de este ángulo que está aquí. La tangente de ese ángulo vendría a ser el cateto opuesto, que sería BE, dividido en el cateto adyacente, que sería AE. Es decir, si nosotros dividimos esta longitud en esta otra longitud, ese valor nos va a dar el valor de la tangente de ese ángulo, o la inclinación que tiene esta recta. Nuevamente reitero, cuando nosotros apliquemos límite, vamos a hacer que estos valores se acerquen mucho, y cuando sean prácticamente cercanos a 0,
vamos a ver que esa recta se transforma de ser una recta secante, como está en este caso, porque hay dos puntos en los que corta. Como se van juntando los puntos, de secante se va a transformar en una recta tangente. Y de esa manera nosotros podemos obtener la inclinación de la recta que corta en un punto. Esta es una herramienta matemática bastante interesante. De hecho, realizó o produjo una revolución dentro del campo de las matemáticas, porque ahora nos permite describir las funciones de una manera muy interesante. Anteriormente nosotros lo que podemos hacer es tener la función que teníamos un valor de x y teníamos solamente la altura de la función. Pero en este caso no solamente tenemos la altura de la función, sino la velocidad con la que esta función está creciendo. Y eso está dado justamente por el concepto de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente al arco que curva la función en el punto dado. Pero esa definición la vamos a ver más adelante cuando veamos el tema del límite. Por lo pronto, es importante que noten que la derivada viene de un concepto de una recta secante que se transforma en una recta tangente cuando nosotros acercamos mucho los puntos. Y que esa tangente, esa recta tangente, es decir, la inclinación o la pendiente de esa recta tangente, nos da en cierta medida la velocidad con que crece la función. Por ejemplo, si nosotros desplazamos este punto al punto 0, vamos a ver que la recta es prácticamente horizontal, es decir, que no tiene inclinación o su pendiente es 0. Mientras que si nos desplazamos hacia la izquierda, vamos a ver que la pendiente es negativa. Entonces esto nos da información bastante valiosa. Nos dice, por ejemplo, si yo tuviera solamente la función, yo sabría que estoy en un punto, pero no sabría si estoy creciendo o si estoy decreciendo. Entonces esa inclinación que nos da la recta tangente es la que nos da esa información, si está creciendo o está decreciendo. Por otro lado, vamos a ver, vamos a cambiar ahora la función. Vamos a poner, por ejemplo, una función, y acá vamos a editar, x al cubo menos 3x cuadrado, por ejemplo. Vamos a ver la gráfica de la función y si ustedes se fijan, nuestra gráfica ahora tiene un elemento bastante interesante que es la derivada. Por ejemplo, ¿qué puedo saber yo? Que en este intervalo, es decir, del menos infinito hasta 0, nuestra gráfica es creciente. ¿Por qué? Porque sencillamente la derivada en ese punto toma un valor positivo. Luego, en el punto 0, la gráfica toma una pendiente 0, es decir, que ese valor es un máximo. Luego, entre el intervalo entre 0 y 2 aproximadamente, según se ve en el gráfico, nuestra gráfica es decreciente, porque la pendiente de la recta tangente en todo ese intervalo es negativa, es decir, decrece. En el punto E, es decir, en x igual a 2, nuevamente vemos que la gráfica toma una pendiente 0. Acá no es 0 porque tenemos un valor de 0,01, no es 0, es aproximadamente 0. Y en este intervalo es decreciente, acá vemos un mínimo relativo y lo vamos a ver que ahí en adelante, desde ese valor de 2 en adelante, siempre la función va a ser creciente. Esas son algunas de las cosas que vamos a obtener mediante el concepto de derivada, que lo vamos a ir viendo cuando veamos el cálculo de la derivada. Por lo pronto, cabe destacar que mediante este ejemplo, lo que se quiere hacer en este video es explicar que la derivada viene de una secante que se transforma en tangente al juntar más los puntos. Entonces yo voy a hacer que este punto D se acerque o tienda al punto A, o que el valor de
delta x tienda a 0, es decir, la diferencia se achique mucho, cuando delta x tiende a 0, ese delta x se transforma en d, delta de minúscula, x, y en ese punto nosotros podemos decir que tenemos la recta tangente. Es importante notar que de otra manera sería muy complicado, si no imposible, calcular la pendiente de la recta tangente en un punto, porque sencillamente no tenemos elementos, salvo la derivada, que nos den esa información. Bien, dejamos este video hasta acá. En el siguiente video vamos a hacer una explicación un poco más algebraica. Vamos a sacar la fórmula derivada y vamos a ver cómo calcular numéricamente la pendiente de esa recta en un punto dado. Es decir, cuando nosotros hacemos que eso tienda a un valor muy próximo a 0. En realidad, cuando aplicamos el límite, se dice que tiende a 0. Dejamos este video hasta acá. Esto queda como una pequeña introducción geométrica al concepto de derivada, que se refiere a la pendiente de la recta tangente en el punto que corta la función. ¿Sí? Dejamos hasta acá y bueno, en el siguiente video explicaremos más numéricamente a qué se refiere.